Gloria a Dios, bendito sea Dios. Estamos aquí en esta mañana trayendo un mensaje del Señor Jesucristo. Padre, gracias porque me das esta oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra y poder transmitir a otras personas, Señor, lo que tú aquí dices, porque tu palabra es verdad y solamente, Señor, tú eres la verdad, tu Hijo Jesucristo es la verdad y tu Espíritu Santo es la verdad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, guíame, Señor, dame el denuedo, la libertad, la autoridad, la gracia, la unción para predicar tu palabra. Te alabo y te bendigo, Señor. Tuya es la gloria y la honra, el poder y la alabanza eternamente y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Quiero leerles en el libro de Mateo, capítulo 28, y versículos 18 al 20. Dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este versículo abarca mucho, pero quiero estar solamente en el último versículo que dice, al final del último versículo que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando no conocía a Cristo y empezaba a leer la Biblia, decía yo, pero ¿cómo va a estar todos los días hasta el fin del mundo? Y en mi mente material pensaba que Él iba a estar pues físicamente, pero hasta este momento yo he experimentado que siempre ha estado conmigo el Señor. Mis hermanos en la congregación también han experimentado y saben que el Señor está con ellos y que nunca nos abandona, nunca nos deja, pero está en espíritu, y Él nos habla a la conciencia. Él ve las cosas que hacemos, lo bueno y lo malo, y también nos llama la atención por muchas cosas de esas, y sabemos que Él está en muchas oportunidades. Hemos tenido algún problema, tal vez de un accidente o algo similar, y Él ha estado ahí y nos ha librado. Hemos necesitado un consejo, le hemos pedido, Él está ahí y nos lo ha dado. Quiere decir que Él no miente, y sabemos que Él no miente. Es imposible que Dios mienta, imposible que el Espíritu Santo mienta, imposible que Jesucristo mienta. Pero regularmente hay algunas sectas que niegan al Espíritu Santo y niegan que haya una Trinidad, porque en la mayoría de los casos habla Jesús de Él y su Padre. Dice: el Padre y yo una cosa somos. El Padre en mí, dice también Jesucristo. Pero del Espíritu Santo dicen que no. Algunas sectas incluso lo tratan de eliminar, de quitar. Y entonces quiero que vayamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció.
a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí está hablando de Jesús, que dice que era la luz. Dice que no, dice aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Por eso leí los otros dos versículos donde dice: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Vean, cuando aquí dice que el mundo fue hecho por Jesús, pero el mundo no le conoció, y dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Porque algunos se atribuyen ser hijos de Dios, pero no creen en el nombre de Cristo. Lo toman como un profeta, como alguien más del montón, pero Cristo tiene una deidad. Entonces, dice así en este libro de Juan 14, el libro de Juan 1:9 dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahora quiero que vayamos a Primera de Juan. Voy a leerles en Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 5 dice: y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Es decir, que en el Evangelio de Juan está diciendo Juan que Jesús era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, que Jesús en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Pero aquí en Primera de Juan dice, en capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz. En estos dos versículos está hablando que Jesús es luz, que es la luz verdadera, y en el primer libro, la primera epístola de Juan, habla de que Dios es luz y que no hay en él ningunas tinieblas. Es decir, que aquí está hablando que es la misma persona. Luego vamos a ir al libro de Filipenses para empezar viendo cómo el Espíritu Santo tiene relación en Jesús y el Padre. Dice en Filipenses 1:19, el libro de Filipenses, en capítulo 1, versículo 19, dice: pues porque sé que esto se tornará a salvación por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y aquí empieza a hablar el libro de Filipenses, el Espíritu, del Espíritu Santo, o dice también la suministración del Espíritu de Jesucristo. Si nos vamos a Primera de Pedro 1:11, dice: voy a leer: obteniendo el fin de vuestra fe, que es en la salvación de vuestras almas, de la cual salvación los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto del tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Aquí nos debe hablar el libro de Filipenses, el libro de Primera de Pedro. Pedro nos debe hablar del Espíritu de Cristo. Ya vimos el Espíritu de Cristo en el libro de Filipenses. Veamos en Segunda de Pedro, nuevamente vamos a ver el Espíritu. ¿Quién es ese Espíritu del cual está hablando Pedro? Y dice aquí en Pedro capítulo 1, versículo 20: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación,
porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. O sea que en el primer libro de Pedro, Pedro está hablando acá, escudriñando en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Está hablando Pedro del Espíritu de Cristo, pero es el mismo Espíritu porque dice, porque en el libro segundo de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. O sea que el mismo Pedro está hablando del Espíritu de Cristo y está hablando del Espíritu Santo, que Cristo tenía el Espíritu Santo, Dios mismo tiene el Espíritu Santo. Y para aclarar perfectamente esto, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Capítulo 8 de Romanos. Ahí vamos a encontrar la relación que tiene Dios y Jesús con el mismo Espíritu. Capítulo 8, versículo 7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vamos a ir despacio. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Luego dice, ponga atención, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dice la Biblia que cuando una cosa se repite 2 o 3 veces es porque es verdadera. Y aquí ya son varias veces que el Señor nos está diciendo, hablando del Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios. Dice que no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ellos, mora en vosotros, dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, acaba de mencionar que es Espíritu de Dios, pero aquí dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Espíritu de Dios, mora en vosotros, como lo dice aquí arribita, o vive en nosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así, hermanos, somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Estamos viendo acá que el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios es un mismo Espíritu. O sea que Jesús dijo, el Padre y yo una cosa somos. Hay algunas sectas donde dicen que como en la mayoría de partes aparece Jesús mencionando al Padre, que solo son 2, quieren eliminar al Espíritu Santo. Y aquí, en el libro de Romanos, nos aclara perfectamente que Dios y Cristo son la misma persona. Esto, últimamente, en estos últimos tiempos, el Dios Todopoderoso
ha revelado, está revelando mucho de su naturaleza. Está revelando muchas cosas que es necesario que la iglesia entienda y que la iglesia sepa. Estamos en los últimos tiempos. El tiempo para la venida de Jesucristo por su iglesia está muy corto, está muy cercano. Por favor, no confundir la segunda venida con la venida de Cristo por su iglesia. Es un acto, el levantamiento de la iglesia cuando Cristo venga por su iglesia, y cuando Cristo venga, que sea la segunda venida de Él, porque cuando Cristo viene por su iglesia, dice que nos esperará en los aires, que en los aires nos uniremos con Él, dice el libro de Tesalonicenses. Entonces, cuando Él venga en su segunda venida, va a venir a juzgar, va a venir a ejecutar muchas cosas y reinará en esta tierra durante 1000 años. Y con Él la iglesia, porque dice que Jesús viene con su iglesia. Hasta aquí lo que traía. Estamos tratando de ser breves en cada mensaje porque no tenemos más tiempo, pero lo que decimos lo tratamos de decir con todo el corazón, con toda la sinceridad, y tratamos de buscar, de escudriñar para que no hayan errores y que toda la persona que quiera saberlo pueda haber apuntado estos textos para buscarlo y estar seguro dónde está parado. Si en su iglesia le están enseñando otra cosa, lo están engañando. Y si alguien no conoce a Jesucristo, está invitado para llegar a los pies de Jesucristo y que su vida cambie. Y que en el momento de que Jesucristo venga por su iglesia, usted también pueda ser levantado. Gracias. Dios les bendiga.